buenos días a la audiencia. Bueno, mi posición sobre esto, yo felicitaría primeramente a la señora Viteri por todas estas gestiones que se están realizando. Eh, yo pienso que una ciudad como Guayaquil y una sociedad en general necesita tener una policía técnica que opere de acuerdo a las últimas tecnologías y de la manera más eficiente y efectiva. Naturalmente, siempre es necesario una fuerza pública fuerte. Más sin embargo, también yo recomendaría a nuestra alcaldesa que el problema criminal tiene un mayor fondo, que esto va a ser siempre insuficiente. Las razones de la criminalidad son mucho más profundas, son de otra naturaleza. No es la falta de una policía fuerte, es necesaria una fuerza pública fuerte. Pero no es esa la razón de la criminalidad, ni las leyes permisivas, ni una policía que no es fuerte, sino que las razones del crimen, generadoras del crimen, son otras distintas que no las vamos a desarrollar aquí. Y en relación pues a lo que recomendaría yo a nuestra alcaldesa, sería en el sentido del comercio informal. Yo creo que esto sí guarda una relación indirecta con la cuestión de la delincuencia. No es que la persona por desempleo se haga delincuente, ¿no? O porque no tiene dinero se haga delincuente. Ese análisis simplista que a veces yo he escuchado, me tocó escuchar, ¿no? ¿Qué van a hacer si no irse no, no se trata de eso, sino que se trata de que se va volviendo una sociedad más conflictiva. Una sociedad conflictiva es lo que va generando la delincuencia. Se va el Estado, en este caso el gobierno autónomo, independiente, pero en todo caso el Estado también. La relación de fuerza, de poder del Estado con el individuo se vuelve conflictiva. El enemigo ve en el Estado un enemigo. El enemigo ve en la estructura que es el Estado, la estructura de la sociedad, la estructura jurídica, política, un enemigo, un adversario. Y eso va criando un pragma conflictivo que puede luego elevar los índices de la criminalidad. Yo creo que este control muy severo en este sentido colabora para crear aumentar esa conflictividad, que siempre existe un conflicto entre el Estado y el ciudadano, ¿no? En que el Estado entra en conflicto porque tiene que pagar impuestos con la administración pública, va a ser un reclamo aquí, siempre hay esa cuestión. Pero en definitiva, si el ciudadano no se tiene que ver arropado, cuidado, protegido, amparado por el Estado, en este caso por un municipio, como se dice, ¿no? por el gobierno autónomo descentralizado. Tiene que ver en él un amigo, un aliado, alguien que le va a tocar el hombro en un momento de necesidad y que lo va a asistir. Y no un enemigo con el cual habrá que luchar para poder llevar el pan a su casa. Entonces yo creo que esta cuestión, ya tratada de una forma más profunda y a mi modo de ver más seria, tendríamos que entrar al análisis de toda esta cuestión y tomar otro tipo de medidas que no sean tan vistosas, es decir, de cara al voto, al electorado, en que va a aplaudir naturalmente. Todo el mundo dice, ahora va a haber más seguridad, todo, sí. Pero el problema de fondo no se lo está mirando. Y entonces
Entonces yo recomendaría esto. Si fuese yo el alcalde, eh, yo pues iría también por este lado. La cuestión del comercio informal, luego también existe aquí la idea de que esto de aquí va en contra digamos, de la urbanidad, del ornato de la ciudad. Es una cuestión de ornato, no es una cuestión de apariencia, ¿no? Se combate esto, se reprime, en realidad es por ornato, ¿no? Para que la ciudad luzca mejor. Más sin embargo, yo creo que esto, como dicen los antropólogos, ¿no? Desde el punto de vista émic, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, desde adentro, ¿no? Desde adentro siempre hay esta sensación, siempre hay esta sensación como que aquello, pues, daña el ornato de una ciudad, el ornato, esta es la palabra, que de todas maneras es un poquito chocante, porque estamos hablando de seres humanos que estamos trabajando y ponderamos en un mero ornato de la ciudad, ¿no? Frente al conflicto, pues, del individuo que busca sobrevivir, pero el Ahora, ornato. en este caso, doctor Garcés, Sí, sí. No, yo no digo que no, incluso yo no digo que todas estas medidas no puedan incluso ser efectivas en el sentido de que pudiesen bajar los índices de criminalidad. No, hay quienes que sostienen, que defienden que un sistema punitivo riguroso no ayuda a bajar los índices de criminalidad y que incluso podría aumentarlos. Yo de esto no estoy tan seguro, ¿no? Eh, eh, yo sí creo que tiene que haber un sistema evidentemente represivo. Lo que creo es que esa no es la esencia tampoco del sistema penal, ni del derecho penal, así no surgió, así no se desarrolló. Pero yo sí creo que se necesita una fuerza pública y también pienso que la única manera es mediante la violencia, mediante la fuerza. No hay otra manera de ir contra el delito, ¿no? Luego se construye, lógicamente, todo un sistema de derecho y de garantías, pero se reprime el delito es con fuerza física. Es decir, no existe otra forma de reprimir un acto. No, la única forma es físicamente, es impedirlo físicamente. Por eso es fundamental, ¿no? Una fuerza pública efectiva, fuerte, y que lógicamente esté en armonía con los derechos de los ciudadanos, etcétera, etcétera. Ahora bien, con respecto de una cuestión yo quería decir que desde el punto EMI, solamente para terminar esta conclusión, es decir, desde dentro, se aprecia que todo esto de aquí en razón del ornato, ¿no? Lo cual pues ya para mí me cuestiona un poco, porque en realidad es eso, se ve el ornato y eso se pondera en razón. Más sin embargo, yo pienso que ética, que sería desde fuera, que es un término que usan los antropólogos, ética, desde fuera, yo creo que la ciudad, yo lo digo porque me ha tocado viajar, ¿no? Entonces siempre ética, desde fuera, desde que llega afuera, una ciudad con un comercio informal muy vivo, una ciudad es una ciudad viva. Yo creo que una ciudad con un comercio informal que está muy presente es una ciudad más llena de vida. Yo creo que es una ciudad más llevadera. Creo que una ciudad donde se reprime en favor de los natos es una ciudad fría, y yo pienso que es más llevadera una gran urbe cuando está presente la vida, es decir, la motera que pasa, es decir, todas estas cosas que las ciudades luego se vuelven frías y las pierden, el encanto de los boceadores, ¿no? Que pasaban vendiendo maní, ¿no? Es decir, la famosa canción, esto del maní, de estas canciones cubanas de los boceadores, de la hierbita, la hierba buena, que cantaba Celia Cruz, ¿no? Vendo hierbabuena, vendo tal para cual. Entonces todo este encanto del boceador, del que hablan incluso los abuelos con nostalgia, con todo, del que pasaba afilando los cuchillos, yo lo recuerdo de niño. Bueno, todas estas cuestiones son vida presente, es la ciudad viviente, digamos, ¿no? Y más bien se pondera en favor de un ornato, pero que un ornato que se ve émic desde dentro, pero que desde fuera no se reconoce. Es decir, desde fuera lo que se va a reconocer es lo viviente de esa sociedad, lo viva, y esto de aquí el comercio informal le da en ese sentido, contribuye para mí a que la ciudad sea más viva y más llevadera. Eh, bien, y por otro lado,
Y sobre el sistema penal, sobre el sistema penal, de darle más rigor, lo primero que yo quiero decir es que lo digo porque como jurista estoy en este mundo de las opiniones y hay mucho en ese sentido, de que no es efectivo, que el sistema penal debe de ser blando más bien y que un sistema penal muy represivo es contraproducente. Yo no estoy de acuerdo con eso. Lo que sí que considero es que un sistema penal fuerte, represivo, ¿no es cierto?, tiene primero que cuidar las garantías. La garantía es algo sacro, ¿no?, que tiene que cuidar. Pero el rigor del sistema penal, bueno, no tiene tampoco que ser exagerado, tiene que ser lógicamente proporcional, etcétera. Pero el rigor, y yo no lo descalifico, yo me parece que una sociedad tiene que tener unos límites y saber hasta dónde puede soportar, hasta dónde puede tolerar, ¿no? Y lógicamente tiene derecho a reprimir. Esto no es una mala palabra, que parece que para algunos juristas muy garantistas, parece que esto de represión, se lo quitó del Código Penal también, se reprime tal delito, ¿no? Esto de represión pareciera que es una buena palabra, ¿no?, que es una mala palabra. Yo considero que una sociedad tiene derecho a reprimir, tiene derecho a reprimir. Bien, no entramos al análisis tan técnico, jurídico o doctrinal en este sentido de derechos, porque la audiencia no es una audiencia que estamos frente a juristas debatiendo un tema técnico jurídico, sino es el tema social que nos interesa. Y entonces, bien, en ese sentido, entonces lo que yo considero es que si se cree que está muy blando, se lo puede enderezar, pero yo considero que esto tiene el peligro, la ilusión de que se piense que esto va a solucionar el problema, que este es el motivo del problema, es que las personas crean y caigan en un populismo penal, ¿no? Es decir, lo que la gente quiere, lo que la gente cree, lo que la gente... y entonces la gente va diciendo, sí, es que los ladrones entran por una puerta, salen por otra, es que tienen que meterlos a la cárcel, es que tal. Entonces ese es el problema de la criminalidad. Y entonces esto se convierte en una cortina de humo. No digo que no pueda, sino que existe ese riesgo de que se convierta en el espejismo, en una ilusión de que este es el problema y que con esto es con lo que se va a solucionar el problema. Ni siquiera va a disminuir sustancialmente. Si acaso disminuye, si acaso bajan los índices por esta razón, bajarán levemente, no bajarán porque el sistema penal no da para más. Es decir, existe la creencia, yo creo que profana, que incorrecta, digamos, ¿no?, de que el sistema penal es un sistema que va contra el crimen, ¿no? No, el sistema penal es un sistema de garantías. Tiene un contenido represivo del delito, sí, pero el sistema penal es un sistema de garantías del ciudadano. Esa esencia no se puede perder. Aquí hablaba usted, Dani, de la presunción de inocencia. La presunción de inocencia, por ejemplo, es un principio intransigente. No podemos transigir con ese principio, o sea, no lo podemos eliminar. Es más, no lo podríamos eliminar aunque se quisiese. Lo que pasa es que se puede hacer un tratamiento de eso. Por eso digo cuidar la garantía. En el momento que nos vamos contra la garantía, perdemos el derecho penal y ahí sí se vuelve contraproducente. En el momento que un Estado no da garantías a los ciudadanos, entonces la sociedad se descompone y puede generarse de manera muy peligrosa. Por eso es necesario cuidar las garantías. Pero, es importante en este caso, ¿no?, de claro, para que los ciudadanos tengamos garantías también. Ahora, 54 minutos. Gracias a quienes están también observándonos a través de Facebook Live, siguiéndonos de cerca. En las conclusiones, entonces, puedo determinar, de acuerdo a lo que le he escuchado a usted, que esto depende de un cambio, comprende de socializar, comprende de aterrizar la realidad, pero no se le avisora que un índice se combata definitivamente. claro, no, sí. Yo espero que si se endurecen las cuestiones, por lo menos sirvan para que los índices de criminalidad bajen, pero no soy optimista en que bajen de manera sustancial. En el mejor de los casos bajarán de manera leve,
no da para más, porque el sistema penal no es efectivo para estas cuestiones. Es ¿Qué decir, debe hacer la sociedad en este caso? es que Para mejorar. son problemas estructurales, ¿no? ¿Cómo cuál es la estructura que se podría mejorar? Son sistemas de desigualdad social, el sistema es mucho más profundo. Es decir, para no tener criminalidad tenemos que tener una sociedad no tan conflictiva como nuestras sociedades. Son sociedades muy conflictivas, con muchas desigualdades, donde hay una vertical, ¿no? Y hay desigualdades muy marcadas, y el movimiento en esa vertical es muy dificultoso. O sea, lo que quiero decir es que hay sectores muy marginales, con menos oportunidades, con menos posibilidades, que son difíciles para ellos surgir, desarrollarse, etcétera. Esta conflictividad en una sociedad discriminatoria, además, discriminatoria contra el afro, contra el que está mal vestido, contra el pobre, contra el que no tiene desenvolvimiento, de que existe un desprecio hacia determinados sectores, etcétera. Esto de aquí, lógicamente, va creando una sociedad llena de conflictos, va creando un pragma conflictivo, un conflicto que está ahí permanentemente, y que va, lógicamente, siendo la etiología, o sea, la causa generadora del delito. Mientras esta conflictividad no desaparezca, los índices se van a mantener altos. Y únicamente si esta conflictividad disminuye, esta conflictividad disminuye, entonces vamos a ver un descenso de los índices más sustancial. Por eso yo hablaba al principio sobre el comercio informal. Esto yo aprecio que aumenta la conflictividad. Yo uso mucho taxi informal porque cojo mucho taxi. Y entonces siempre veo esa cuestión, ¿no? Ahí está el vigilante, págueme acá, espere que está, me toca muchas veces. Yo hablo sobre el tema y veo aprecio yo la conflictividad que se va generando entre la fuerza del Estado y el individuo. Y entonces eso no es sano. Esa conflictividad que se va generando no es sano. Y eso es lo que uno percibe, pero a nivel de tanto comercio informal y de tanto en que hay tanta gente, lógicamente se están creando ahí unos conflictos que se vuelven una cuestión ya social, que lógicamente es lo que va, de cierta manera, desde el punto de vista émic del delincuente, es decir, desde adentro, va legitimando el delito. Eso es lo que le va legitimando el delito. Eso en un momento lo que hace que rompa aquella barrera. Sentido, ¿no? Claro, es decir, no hay oportunidades, no tal, Lo tal. demuestra en este caso, en esta ¿Perdón? exposición a través de Atalaya. El tiempo se nos ha ido rápido, 6 de la mañana con 58 minutos. No me queda más que agradecerle a usted y seguiremos conversando con el pasar de los días sobre estos y otros temas más. Gracias a ustedes por la invitación. A usted por estar acá presente a través de la señal de Atalaya. Mis queridos amigos, ahí está el tema de seguridad, opinión.